Vamos a ver los criterios de congruencia y pues bueno, la congruencia entre figuras consiste en la igualdad de forma y tamaño. Para ello se comparan lados y ángulos correspondientes. El término de congruencia, ¿verdad? En las figuras geométricas, lo único en lo que nos vamos a basar es en comparar lados, que estos sean iguales, y en comparar ángulos de igual manera que estos guarden la misma relación. Entre los criterios de congruencia tenemos el primer criterio de congruencia, que es lado, 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 que se representa mediante tres L's, que representa, ¿verdad?, lo que a continuación se acaba de decir. Bueno, este criterio de congruencia dice de que si los tres lados de los triángulos son iguales a sus correspondientes tres lados del otro triángulo, entonces se dice que son los dos triángulos congruentes. Y acá tenemos un pequeño ejemplo. Tenemos la figura ABC y la figura DEF, y quiere decir que el lado AC es igual al lado DF. De igual manera que el lado CB es igual al lado FE y que el lado AB es igual al lado DE. Es bien importante tener presente que el criterio lado, lado, lado únicamente se basa en los bordes de la figura, ¿verdad? No vamos a tener presente ninguna otra característica, únicamente tenemos que basarnos en los bordes de la figura, y este es el primer criterio de congruencia: lado, 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 que todos sus lados sean iguales. De igual manera tenemos el segundo criterio de congruencia, que es ángulo, lado, ángulo. ¿Qué quiere decir? Que en dos figuras se van a tener dos ángulos iguales y un lado en común. Y acá lo podemos resumir: si dos ángulos y el lado común entre ellos es igual a sus partes correspondientes del otro triángulo, entonces se dice que los dos triángulos son congruentes entre sí. Y acá podemos apreciar la figura. Tenemos dos ángulos, tenemos este de esta figura y este otro. De igual manera tenemos el otro ángulo y tenemos que un lado es igual. Entonces por ese motivo es ángulo, lado, ángulo. Y este es el segundo criterio de congruencia. Vamos con el tercer criterio de congruencia, que se llama lado, ángulo, lado. Acá vamos a encontrar dos lados iguales y un ángulo igual. Y acá lo podemos apreciar en la figura. Tenemos que este lado, que es CB, es igual al lado FE. De igual manera el lado AB es igual al lado DE y tienen en común este ángulo que se encuentra acá. Y así hemos finalizado los criterios de congruencia. Son tres: lado, 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 ángulo, lado, ángulo y lado, ángulo, lado, ¿verdad? De igual manera tenemos acá algunos ejercicios que vamos a aplicar la teoría que hemos visto a continuación. Bueno, se nos presenta el siguiente ejercicio y veamos qué teoría podemos aplicar. Si ustedes observan, tenemos la medida de este ángulo, que podríamos llamar el ángulo O, es igual a la medida del ángulo A. Y acá podemos irlo anotando. Entonces tendríamos que la medida del ángulo O es igual a la medida del ángulo A, que en este caso serían 100 grados. Veamos, ¿qué otra teoría tenemos? De igual manera tenemos que la medida del ángulo C es igual a la medida del ángulo M. La medida del ángulo C y M es igual a 37 grados. De igual manera tenemos que la medida del lado OC con la medida del lado AM son iguales, puesto que tienen estas dos
estas dos señas, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, la medida del lado OC y AM son iguales. Entonces, ¿qué teoría aplicamos? Si tenemos dos ángulos iguales y tenemos un lado igual, vamos a aplicar la teoría ángulo, lado, ángulo, que en este caso sería esta. Entonces, procedemos a concluir por teoría de ángulo, por teoría de congruencia, ángulo, lado, ángulo, ambos triángulos son congruentes. Y ahí hemos finalizado nuestro ejercicio, ¿verdad? Vemos la siguiente figura en la cual tenemos varios triángulos. Bueno, vamos a enumerarlos. Este va a ser el 1, el 2, 3, 4, 5, 6. Ahora bien, ¿cuáles son los pares de triángulos que son congruentes? Si ustedes observan, tenemos acá este triángulo que este lado mide 21 y de igual manera tenemos este lado de igual manera mide 21. Tenemos la medida de un ángulo que es de 53. De igual manera la medida de este ángulo es de 53. Pero acá también nos dicen de que la medida de este ángulo es de 90 grados. Esta medida no nos la dan, pero nos dan la medida de esta de 37. Pero si nosotros sumamos 90 más 53, la que nos va a sobrar acá va a ser 37. Entonces podemos asumir de que este ángulo es congruente por el teorema o la congruencia de lado, ángulo, ángulo. O ángulo, lado, ángulo. ¿Por qué motivo? Porque este lado de acá es de 21, este lado también es de 21, tenemos el ángulo de 53 y este ángulo que está acá es de 37. Entonces la figura podemos acá describir, ¿verdad? La figura 1 y la figura 3 son congruentes por el criterio de ángulo, lado, ángulo. Y ahí ya tenemos la descripción. Ahora bien, veamos qué otro ángulo puede ser congruente. Miren, si ustedes observan acá, tenemos esta medida que es de 28, la que tenemos acá. Y de igual manera tenemos que esta medida es de 28. Tenemos que esta medida es de 37, esta medida es de 37. Pero de igual manera, si acá tenemos 90 más 37, este va a medir 53. Entonces, la figura, que en este caso es 1, con la figura 5 son congruentes. Entonces, procedemos nuevamente a anotar. Que la figura 1 con la figura 5 son congruentes por el criterio de igual manera, ¿verdad? Ángulo, que es este ángulo de 37, el lado que es de 28 y el ángulo que en este caso sería de 53 grados. Veamos si observamos otras figuras congruentes. Este es de 65, 60, no hay ningún otro. Este es de 53 y 73, tampoco. Entonces únicamente estos serían los pares de triángulos congruentes y que cumplen con la teoría, ¿verdad?, correspondiente. Bueno, acá
les quedan a ustedes estos ejercicios en los cuales van a verificar qué criterio de congruencia se está cumpliendo, ¿verdad? ¿Cuál de los 3 criterios? Y ustedes van a anotar ahí los lados y los ángulos que sean iguales, así como se hizo en este caso. Miren, como resolvimos ese ejercicio, usted va a resolver estos otros que se encuentran acá. De igual manera, se tiene estos otros ejercicios en los cuales usted va a describir qué teoría se está utilizando. Y miren, acá esta figura está sumamente distinta a esta figura en su posición, ¿verdad? Pero usted tiene que ir analizando cuáles son los pares de lados o de ángulos iguales. Bueno, esto es todo sobre criterios de congruencia.